el Papa León XIV nos enseña algo poderoso en este sermón. Sus palabras no solo son claras, son eco sagrada. Ese para una generación distraída. La noche no es solo para descansar. A menudo es la hora de las batallas espirituales más feroces. El Papa León XIV nos ha recordado que lo que llevamos a la oscuridad importa. Y entre todas las devociones hay una olvidada. Colocar un rosario bajo la almohada antes de dormir. ¿Por qué es tan poderoso este pequeño gesto? Porque refleja una verdad que a menudo se olvida en nuestro ritmo moderno de fatiga y ruido. Que el alma nunca duerme. Para el Papa León, el rosario bajo la almohada no es superstición. Es teología expresada en hábito. Es la última palabra del corazón antes de entregarse al descanso. Y esa palabra es confianza. Confianza en un arma hecha no de metal, sino de misterio, repetición y amor maternal. Esta práctica, enseña el Papa León, no es simplemente heredada por tradición. Es un acto consciente de resistencia. El mal no duerme y la tentación no descansa. Pero tampoco la gracia. Cuando un cristiano mantiene el rosario al alcance, el cuerpo puede acostarse, pero el espíritu permanece vigilante, rodeado de luz divina. Un punto esencial a considerar es el ancla tangible que el rosario se convierte en la guerra espiritual. Como explica el Papa León, la vulnerabilidad espiritual a menudo aumenta por la noche. El cansancio, la preocupación y el silencio del mundo exponen nuestra vida interior. Y es precisamente en esas horas, cuando cesan las distracciones, que el mal intenta susurrar más fuerte. Un rosario bajo la almohada no pretende ser un amuleto mágico, sino un eco físico de nuestra vigilancia espiritual. Ancla el alma de nuevo a las promesas de Dios. El Santo Padre recuerda que incluso cuando nos fallan las palabras en la oración, el tacto aún puede conectarnos con el cielo. Así como los cristianos antiguos besaban iconos o sostenían crucifijos en silencio, hoy podemos presionar nuestra mano sobre las cuentas y susurrar con el corazón. Ese gesto dice, no estoy solo, pertenezco a la Reina del Cielo. El Papa León nos exhorta a no subestimar tales actos. El enemigo no teme la teología abstracta, sino la fe vivida, una fe que se encarna en nuestros gestos, nuestros hábitos, nuestro sueño. Cuando el rosario descansa bajo tu almohada, tu noche se consagra. La cama se convierte en un altar y hasta tus sueños pueden estar rodeados de gracia. El Santo Padre recuerda cómo los gigantes espirituales de la Iglesia, especialmente aquellos que caminaron bajo ataque, nunca trataron el rosario como opcional. Era pan de cada día. La repetición del Ave María no era mecánica, sino medicinal. Cada cuenta un respiro, cada misterio un escudo. Y aunque el Papa León hable desde la silla de Pedro hoy, hace eco de las vidas de los santos que conocieron bien el peso de la batalla espiritual. Si el enemigo te rodea por la noche, dice, que tu primera defensa sea la oración que María nos dio. Hay otra razón por la que este hábito nocturno es tan importante. Recupera el ritmo del tiempo para Dios. El último acto del día, lo último que toca nuestra mano se vuelve sagrado. Es una forma de decir, incluso en la intimidad de la noche, mi vida pertenece al cielo. Algunos preguntan por qué no simplemente rezar y dejar las cuentas a un lado. El Papa León responde con claridad, porque nuestros cuerpos también recuerdan. Cuando tu mano encuentra el rosario antes de dormir, ese momento se convierte en catequesis, no en tu forma memoria. Graba la santidad no solo en la mente, sino en el músculo. Esto no es poca cosa. Es una homilía silenciosa que predicas a tu propia alma noche tras noche. En la visión del Papa León, esta práctica no está reservada a monjes ni a místicos. Es para la madre cansada, el adolescente en lucha, el anciano solitario.
Todos los que batallan en la oscuridad están invitados a esta fortaleza oculta. Todos los que desean dormirse no con miedo, sino en paz. Habla especialmente a los jóvenes. En un mundo lleno de alarmas y ruido interminable, el silencio no está vacío, es sagrado. Coloca el rosario cerca de tu descanso y hallarás la paz que el mundo no puede dar. El rosario es una forma de oración que no solo habla, también escucha. En su ritmo abre un camino para que el Espíritu Santo entre en las grietas de nuestra vida interior. Por la noche, esas grietas a menudo se amplían. Por eso el Papa exhorta: no te vayas a dormir sin defensa. Él ha descrito el rosario como la armadura para la guerra silenciosa. Protege no por agresión, sino por entrega. No a través de la dominación, sino mediante la devoción. María guía a quienes confían en ella hacia su Hijo, y su Hijo los lleva a la victoria. Cuando se le preguntó cómo luchar contra el enemigo invisible, el Papa León dijo: empieza con lo visible. Empieza con un acto pequeño. Empieza haciendo espacio en tu almohada para la Reina del Cielo. En un mundo que nos enseña a llevar el móvil a la cama, Él nos enseña a llevar las cuentas. Y esa sustitución no es solo práctica, es profética. Por eso el Papa León insiste en que colocar el rosario bajo la almohada no es un hábito para inspirar nostalgia. Es un acto profético para la Iglesia de hoy. Es un rechazo a dejar que la noche pertenezca al miedo. Es un acto de resistencia contra la desesperación. Y en ese gesto humilde nos unimos a las generaciones que vinieron antes que nosotros. El Papa León afirma lo que los fieles siempre supieron: un hijo de María nunca duerme solo. Colocar el rosario bajo la almohada es más que un gesto de fe. Es una invitación para que María permanezca cerca durante las largas horas de la noche. El Papa León XIV enseña que la devoción a la Virgen María no es sentimental, es estratégica. En la oscuridad, cuando nuestras defensas se debilitan y la soledad se profundiza, lo que nos sostiene es el amor de una madre que no duerme. Es María quien, con vigilancia silenciosa, se mantiene junto a las camas de sus hijos. En sus enseñanzas, el Papa León revela que invitarla a través del rosario es acoger su cuidado materno en las horas más profundas de vulnerabilidad. Así como un niño busca la cercanía de un padre en la noche, el alma cristiana encuentra paz bajo el manto de María. Un momento profundamente conmovedor en la vida del Padre Pío es abrazado por el Papa León como símbolo de lo que la Iglesia debe recordar. Cuando Pío yacía herido tras un ataque demoníaco y se encontró una almohada colocada bajo su cabeza, dijo: la Madonna lo hizo. El Papa León llama a esta imagen una realidad espiritual, no un milagro privado, sino una verdad pública. María protege a sus hijos, incluso cuando nadie más ve. Esta vigilancia materna se repite cada vez que colocamos el rosario cerca de nuestra cabeza. Se convierte en un mensaje al cielo: quédate conmigo, Madre, durante la noche. El Papa insiste en que tal intimidad no está reservada a los místicos. Es la herencia legítima de todo corazón bautizado. Esto nos lleva a una verdad profunda. El rosario bajo la almohada expresa nuestra confianza en la intercesión de María. No estamos solos en la lucha de la vida. La Reina del Cielo vigila, guía y nos ayuda a luchar batallas que no podemos enfrentar solos. Confiarse a ella cada noche es caminar con los santos. El Papa León nos recuerda que la Iglesia siempre ha encontrado fuerza bajo la mirada de María, al pie de la cruz, en el sepulcro y en la agonía silenciosa de cada noche de creyente. Él habla con ternura. Si despiertas con miedo, busca las cuentas. Si no puedes rezar, deja que el rosario rece por ti. Esto no es una metáfora, es instrucción espiritual, porque la repetición del rosario, incluso en silencio, atrae el alma hacia la comunión. Y María, llena de gracia, responde, como toda madre amorosa, con presencia,
El Papa León reflexiona sobre los títulos marianos tradicionales, no como poesía, sino como realidad. Ella es el refugio de los pecadores, el consuelo de los afligidos y el auxilio de los cristianos. Estos títulos no son adornos antiguos, son verdades activas. Y cuando el rosario está bajo tu cabeza, literalmente estás descansando sobre las promesas de su cuidado materno. No es casualidad que los santos de todas las épocas, incluso aquellos cargados de sufrimiento o en la oscuridad de la guerra espiritual, se aferraran al rosario como a un salvavidas. El Papa describe esto como un hilo visible hacia lo invisible. Las cuentas que sostenemos se convierten en cuerdas que nos levantan del desespero. Son recordatorios de que María nunca está lejos. La belleza de esta devoción reside en su sencillez. Nada extravagante, sin largas ceremonias. Solo el acto humilde de colocar una cadena de cuentas donde reposa la mente y se ralentiza el corazón. Y en este pequeño gesto, el cielo desciende. Por eso el Papa León anima a las familias a recuperar este hábito antiguo. No solo los ancianos o religiosos, sino cada hogar, cada dormitorio. El rosario junto a la almohada de un niño. El rosario en la mano del ansioso. El rosario listo para el padre envejecido. De esta forma, dice él, la familia se convierte en una fortaleza de la paz de María. También insta a los sacerdotes y líderes espirituales a enseñar esto con claridad, que María y la devoción no son opcionales, son un don que debe abrazarse, especialmente de noche cuando los miedos ocultos se elevan, cuando los recuerdos atormentan, cuando el alma se agita. El rosario se convierte en la respuesta de María. Estoy contigo. Una de las reflexiones conmovedoras del Papa León nos invita a ver el sueño mismo como una entrega espiritual. Cerramos los ojos, vulnerables. Y en ese momento la Iglesia nos invita a caer en los brazos de María, que nunca cierra los suyos. Ella vela con amor de madre, intercede con poder de reina, y espera para guiarnos siempre a Cristo. Recuerda las palabras que una vez dirigió a una hija espiritual. Ama a Nuestra Señora, haz que la amen, reza siempre el rosario. Pero el Papa León añade, no solo lo reces, vive con Él, duerme con Él, confía en Él. Hay una sacramentalidad oculta en el acto de cercanía física. María, que una vez sostuvo a Cristo en sus brazos, ahora nos sostiene a nosotros a través de estas cuentas. Las mismas manos que acunaron al Salvador ahora alcanzan a través del rosario para proteger a su Iglesia. Y en la quietud de la noche, esta protección se vuelve más que poética. El Papa León ha dicho, no hay silencio donde hay oración, y no hay soledad donde María está cerca. Por eso el rosario no se coloca en un estante, sino bajo la almohada, donde su presencia se siente más de cerca. Incluso cuando el corazón no puede hablar, la mano puede alcanzar. Incluso cuando el sueño vence a los labios, el rosario permanece como testigo. Y María, siempre atenta, recibe lo que no podemos terminar. Esto es lo que significa confiar en su intercesión. Al mundo moderno, el Papa León dice, vuelve al rosario, no solo en tus problemas, sino también en tu descanso. Vuelve al abrazo de la madre que nunca olvida a sus hijos. Hay una revolución silenciosa que comienza cuando una persona adopta el rosario, no solo como una oración que recitar, sino como una presencia con la que vivir. El Papa León XIV describe esta transformación no como un milagro repentino, sino como una conversión constante del corazón. Una cuenta a la vez, una noche a la vez, una alma a la vez. Nos invita a considerar lo que ocurre con el paso de las semanas, meses y años, cuando el rosario se convierte en parte de nuestro descanso. No solo sostenido, sino atesorado. No simplemente colocado bajo la almohada como rutina, sino como parte de lo que somos. Ese hábito, enseña,
forma el alma como el agua talla la piedra, no con ruido, sino con constancia. Hay una razón por la que el Papa León conecta con frecuencia el rosario con la formación de los santos, porque la santidad nunca es accidental. Se forja con hábito, y pocos hábitos son tan poderosos, tan accesibles o tan subestimados como rezar el rosario cada día y dormir con él cerca. Se apoya en el testimonio de quienes vivieron plenamente esta verdad. El Padre Pío, cuya vida diaria estaba empapada en oración, llevaba el rosario en las manos, alrededor del brazo, bajo la almohada. Pero el Papa León ve más que una devoción piadosa en esto. Ve formación, un alma transformada por la intimidad repetitiva con los misterios de Cristo y la mirada de María. Es aquí donde el Santo Padre ofrece una enseñanza vital. El rosario no solo nos lleva a Dios, forma el alma para caminar con Él. Por eso alienta a los católicos a replantearse su visión sobre la repetición. En el pensamiento moderno, la repetición suele verse como seca o vacía. Pero el Papa León insiste en que es santa. Es el ritmo con el que Dios nos moldea. Así como el sol sale y se pone. Así como la Iglesia reza la liturgia de las horas. La repetición del rosario es una cadencia sagrada del espíritu. Y en esta práctica diaria, especialmente cuando se abraza en el silencio de la noche, el alma empieza a crecer, no con fuegos artificiales, sino con raíces. El Papa León enseña que las virtudes necesarias para la santidad rara vez nacen en momentos de inspiración. Se construyen en la perseverancia. El rosario es una fragua donde se templa la paciencia. Se estira la resistencia. Se profundiza la humildad y se purifica la fe. Señala a Jesús y a María no solo como figuras a admirar, sino como modelos a imitar. Cada misterio del rosario es una lección de vida santa. Desde la Anunciación hasta la coronación recorremos la historia de la salvación no como observadores, sino como participantes. Y al hacerlo, el Evangelio se convierte en músculo y memoria en nuestras vidas. Un fruto poderoso de esta devoción, destaca el Papa León, es la estabilidad interior. En un mundo dominado por la ansiedad y la distracción, el rosario provee un ancla. Ralentiza los pensamientos acelerados. Estabiliza el corazón vacilante. Da lenguaje al clamor del alma e invita al cielo a responder. Desafía a los fieles. Inténtalo por 30 días. Reza con el rosario en la mano cada noche. Déjalo descansar bajo tu almohada y verás que algo comienza a cambiar. No externamente, sino internamente. Surge una paz. Llega una claridad. No todos los problemas desaparecen, pero el alma se fortalece para enfrentarlos. Esta es la transformación que el Papa anhela. No simplemente católicos que conocen oraciones, sino discípulos formados por la oración. Y el rosario, dice, es una de las herramientas más efectivas que el cielo ha dado para esa formación. También nos recuerda que este no es un camino individual. Cada rosario nos conecta con una gran nube de testigos. Los santos, los fieles difuntos, la Iglesia en todo el mundo. Cuando tomamos las cuentas, no rezamos solos, rezamos con y por otros. Esta comunión profunda se hace particularmente evidente en la oscuridad de la noche. Mientras millones descansan, algunos se levantan a orar, algunos susurran Ave Marías en habitaciones de hospital, otros aprietan su rosario entre lágrimas. Y en esa comunión invisible, todos somos atraídos al misterio del amor que une a la Iglesia. El Papa León también se dirige a quienes se sienten débiles en la oración. No tienes que ser elocuente. No necesitas que sentirte espiritual. Solo toma las cuentas. Comienza. Dios hace el resto. Este tono pastoral es una marca distintiva de su enseñanza.
firme en la verdad, amable en el enfoque, porque el objetivo no es la perfección, sino la presencia, no el rendimiento, sino el amor. Y el amor crece con el regreso. Cada vez que volvemos al rosario, volvemos al corazón de María y a las llagas de Cristo. Se nos recuerda que no estamos solos, ni abandonados, ni olvidados. El Papa ofrece una idea más que hace eco a los padres de la Iglesia. Lo que hacemos con el cuerpo forma el alma. Acostarse con el rosario puede parecer simple, pero es encarnacional. Somos cuerpo y espíritu. Y lo que tocamos, lo interiorizamos. Si dormimos con la oración cerca, despertamos con la paz cerca. Por eso el Papa León llama a una renovación de la devoción mariana. No solo en la liturgia, sino en el hábito personal. Invita a las parroquias a enseñar de nuevo el rosario. No solo a los niños, sino también a los adultos que nunca lo aprendieron bien. Insta a que los hogares se conviertan en lugares donde la devoción sea natural, visible y amada. Ha dicho con convicción que no debemos esperar a la persecución para tomarnos en serio nuestra fe. Comienza esta noche. Comienza con el rosario. Comienza con María. Si el rosario tiene poder para moldear la eternidad, también tiene poder para reconstruir una vida en ruinas. El Papa León XIV habla a menudo de un hombre que lo demuestra sin lugar a dudas: el beato Bartolo Longo. Antaño escéptico y esclavo de la oscuridad espiritual, se convirtió en portador de la luz de la devoción mariana y fundador de uno de los santuarios más importantes de la cristiandad. Su historia no solo es inspiradora, es profética. Y el Papa León ve en ella un mensaje para nuestro tiempo. Nacido en 1831, Bartolo Longo fue criado en la fe católica, pero se alejó mucho durante su juventud. Mientras estudiaba Derecho en Nápoles, se sumergió en ideologías anticristianas, participó en rituales ocultistas, se proclamó sacerdote de Satanás y cayó en la desesperación mental y emocional. La depresión lo venció. Estuvo cerca de quitarse la vida. Pero Dios no había terminado con él. A través del testimonio de un amigo y la guía de un sacerdote dominico, Bartolo regresó a la confesión. Fue allí, temblando, donde escuchó las palabras de la misericordia. Pero fue el rosario lo que comenzó a restaurar su alma. Lentamente, con dolor y gran resistencia, empezó a rezar nuevamente el Ave María. Lo que antes le parecía una tontería, se convirtió en la escalera que lo sacó del abismo. Él solía decir, cuando todo se derrumba, el rosario todavía construye. Bartolo lo vivió en carne propia. María, suave y firme, lo atrajo desde el borde. No le pidió perfección, solo le pidió confianza. Y Bartolo le dio todo. Esa entrega se convirtió en misión. Se trasladó a Pompeya, por entonces un pueblo pobre y espiritualmente descuidado. Allí encontró a personas afligidas, no solo por la pobreza, sino por la ignorancia y la superstición. Vio lo que él mismo había sido. Y entonces comenzó donde él mismo había empezado, dándoles el rosario. Reparó una iglesia en ruinas, reunió a los lugareños, les enseñó a rezar y los milagros siguieron. Sanaciones del corazón, conversiones de familias y el florecimiento de la fe a la sombra de antiguas ruinas. Con cada rosario entregado, la esperanza regresaba. El fruto de este movimiento se convertiría en uno de los grandes sitios marianos de la Iglesia, el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Construido con ofrendas y fe, fue un refugio para los olvidados y los pobres. El Papa León lo llama una catedral esculpida a partir del arrepentimiento y la devoción. En el interior del santuario, la imagen central muestra a María entregando el rosario a Santo Domingo y a Santa Catalina de Siena.
Pero el Papa León ve más. Ve a María entregando el rosario a toda la iglesia. Y Bartolo, antaño un alma caída, es el primero en arrodillarse y recibirlo de nuevo. Bartolo dedicó el resto de su vida a difundir el rosario. Escribió novenas, publicó folletos y organizó grandes recitaciones públicas. Fundó orfanatos, escuelas y obras de caridad, todas enraizadas en la espiritualidad mariana. También compuso la famosa súplica a la Reina del Santo Rosario, aún rezada cada año por miles de peregrinos. Para el Papa León esto es más que un legado. Es un modelo. Insta a la Iglesia a mirar lo que un pecador totalmente entregado a María puede llegar a ser. Bartolo Longo se convirtió, en palabras del Papa, en un constructor de paz porque primero se convirtió en discípulo de la oración. Destaca un detalle que a menudo se olvida. Bartolo Longo era un laico. No era sacerdote ni obispo. No era rico, pero estaba poseído por una verdad: que María siempre conduce a Jesús y el rosario es el hilo que ella nos da para seguirla. Esta verdad, cree el Papa León, debe animar de nuevo a la Iglesia. En un mundo donde muchos han caído lejos, donde reina la confusión y crece el hambre espiritual, necesitamos apóstoles como Longo, heridos, redimidos y ardientes, por dar a María a los demás. Invita especialmente a los jóvenes a ver a Longo, no como un santo lejano, sino como un modelo para su generación. No necesitas ser perfecto para comenzar, dice, pero sí necesitas comenzar. El Santo Padre llama a todo católico a convertirse en sembrador del rosario, ya sea enseñando a un niño, rezando con un enfermo o colocándolo bajo la almohada cada noche. Participamos en el triunfo silencioso de Nuestra Señora. El Papa León añade que la vida de Longo muestra lo que ocurre cuando el rosario pasa de nuestros labios a nuestro estilo de vida. Sana, santifica, restaura y construye. No deja el mundo como está, lo rehace a imagen del cielo. En el santuario de Pompeya, peregrinos de todo el mundo llevan su quebranto. Llegan con dudas, heridas, súplicas y se marchan con el mismo regalo que salvó a Bartolo: el amor de una madre ofrecido a través de las cuentas de la oración. Por eso el Papa León repite tan a menudo: no necesitamos inventar nuevas armas. El cielo ya nos dio una. El rosario simple y silencioso ha sobrevivido a imperios. Ha conquistado corazones y a través de hombres como Bartolo Longo continúa haciéndolo. En el silencio del acercamiento a la muerte, cuando todas las voces callan y toda fuerza se desvanece, ¿qué permanece en las manos de un santo? Para el Papa León XIV, la respuesta es clara y profundamente conmovedora: el rosario. Las mismas cuentas que acompañaron sus primeras oraciones, sus devociones diarias, sus momentos de lucha, se convierten ahora en su ancla final al pasar a los brazos de Dios. Esto no es sentimentalismo, es claridad espiritual. El Papa León reflexiona profundamente sobre las últimas horas del Padre Pío, no para idolatrar, sino para instruir. Mientras el fraile capuchino se acercaba a la muerte, susurró una sola petición a quienes lo rodeaban: «Dadme mi arma». Y en su hábito no encontraron una espada ni un libro, sino su rosario. El Papa León ve en esto una imagen luminosa de lo que toda alma cristiana debe anhelar: morir con María cerca, aferrado a los misterios de Cristo, dejando que el último aliento lleve un susurro de oración. Nos invita a pensar seriamente: ¿qué queremos sostener cuando termine la vida? ¿Qué símbolos mantenemos más casi asca? ¿Qué objetos? ¿Qué hábitos? ¿Qué oraciones definen los capítulos finales de nuestro viaje terrenal? El Papa enseña que dormir con el rosario no es preparación para soñar, es entrenamiento para la muerte,
Una muerte santa no se improvisa, se construye cuenta a cuenta, noche tras noche, mientras confiamos nuestra alma a María, que una vez acunó a Jesús y ahora acuna a sus hijos. Reposar sobre el rosario es reposar en la entrega, y esa es la esencia de la santidad. El Papa León insiste en que el rosario debe volver no solo a nuestras liturgias, sino a nuestros lechos de muerte. No debe ser olvidado en cajones, ni perdido en cajas, sino hallado en nuestras manos y corazones. Cuando nuestras voces ya no puedan recitar, que nuestros dedos aún recorran las decenas. Cuando la memoria falle, que permanezca el hábito. Cuando surja el miedo, que María responda. Él comparte esta imagen. La almohada de un cristiano moribundo no está vacía. Está llena de gracia cuando el rosario yace debajo, porque en ese momento no estamos abandonados. Estamos acompañados. El cielo se acerca a través de Ave María, y el alma vuelve a escuchar. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Lo que el Papa León enfatiza es que la muerte no cambia nuestra identidad. Si fuimos marianos en vida, lo seremos en la muerte. Si el rosario fue nuestro compañero en la fatiga y la preocupación, será nuestro amigo en la entrega final. Y por eso llama a la Iglesia a revivir esta devoción, no meramente como preparación para la muerte, sino como camino hacia la resurrección. El Papa recuerda cómo el Padre Pío, incluso en su enfermedad, aún extendía la mano para alcanzar las cuentas. Su mayor tristeza, confió una vez, era no poder rezar ni un solo Ave María cuando estaba demasiado débil. No era culpa, era hambre. El tipo de hambre santa que solo conocen aquellos en profunda comunión. El Papa León nos invita a rezar, no por miedo, sino por amor. Amor a María, amor a Cristo, amor a la paz que el mundo no puede dar. Y cuando ese amor se vive cada día, el rosario deja de sentirse como una obligación. Se convierte en oxígeno. Se convierte en la forma en que el alma respira, en que descansa, en que regresa a Dios. Nos dice que el rosario tiene el poder de calmar nuestros últimos temores, de iluminar el camino, de ayudarnos a decir adiós, no con desesperación, sino con esperanza. El Papa León señala la tradición de colocar un rosario en las manos del difunto. No lo ve solo como un símbolo, lo ve como profecía. Porque las manos que sostuvieron a Cristo en vida, ahora se aferran a su madre en la muerte. Aquella que nos condujo al altar, ahora nos guía hacia la eternidad. Al final, el Papa nos pide imaginar nuestra última noche. ¿Estaremos preparados? ¿Habrán aprendido nuestros hijos a dormir con la oración cerca? ¿Habremos dejado un testimonio o solo palabras? Cierra con una última exhortación. Que el último sonido de tu día sea el susurro del rosario. Y cuando llegue la hora, que María tome tu mano. Si este mensaje ha profundizado tu fe o ha traído claridad a tu camino espiritual, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Ayúdanos a difundir las enseñanzas del Santo Papa León el XIV a más almas que buscan luz y verdad. El Papa León XIV nos enseña algo poderoso en este sermón. Sus palabras no solo son claras, son eco sagrada. Ese para una generación distraída. La noche no es solo para descansar. A menudo es la hora de las batallas espirituales más feroces. El Papa León XIV nos ha recordado que lo que llevamos a la oscuridad importa. Y entre todas las devociones hay una olvidada. Colocar un rosario bajo la almohada antes de dormir. ¿Por qué es tan poderoso este pequeño gesto? Porque refleja una verdad que a menudo se olvida en nuestro ritmo moderno de fatiga y ruido. Que el alma nunca duerme. Para el Papa León, el rosario bajo la almohada no es superstición,
Es teología expresada en hábito. Es la última palabra del corazón antes de entregarse al descanso. Y esa palabra es confianza. Confianza en un arma hecha no de metal, sino de misterio, repetición y amor maternal. Esta práctica, enseña el Papa León, no es simplemente heredada por tradición. Es un acto consciente de resistencia. El mal no duerme y la tentación no descansa. Pero tampoco la gracia. Cuando un cristiano mantiene el rosario al alcance, el cuerpo puede acostarse, pero el espíritu permanece vigilante, rodeado de luz divina. Un punto esencial a considerar es el ancla tangible que el rosario se convierte en la guerra espiritual. Como explica el Papa León, la vulnerabilidad espiritual a menudo aumenta por la noche. El cansancio, la preocupación y el silencio del mundo exponen nuestra vida interior. Y es precisamente en esas horas, cuando cesan las distracciones, que el mal intenta susurrar más fuerte. Un rosario bajo la almohada no pretende ser un amuleto mágico, sino un eco físico de nuestra vigilancia espiritual. Ancla el alma de nuevo a las promesas de Dios. El Santo Padre recuerda que incluso cuando nos fallan las palabras en la oración, el tacto aún puede conectarnos con el cielo. Así como los cristianos antiguos besaban iconos o sostenían crucifijos en silencio, hoy podemos presionar nuestra mano sobre las cuentas y susurrar con el corazón. Ese gesto dice: no estoy solo. Pertenezco a la Reina del Cielo. El Papa León nos exhorta a no subestimar tales actos. El enemigo no teme la teología abstracta, sino la fe vivida. Una fe que se encarna en nuestros gestos, nuestros hábitos, nuestro sueño. Cuando el rosario descansa bajo tu almohada, tu noche se consagra. La cama se convierte en un altar y hasta tus sueños pueden estar rodeados de gracia. El Santo Padre recuerda cómo los gigantes espirituales de la Iglesia, especialmente aquellos que caminaron bajo ataque, nunca trataron el rosario como opcional. Era pan de cada día. La repetición del Ave María no era mecánica, sino medicinal. Cada cuenta un respiro, cada misterio un escudo. Y aunque el Papa León hable desde la silla de Pedro hoy, hace eco de las vidas de los santos que conocieron bien el peso de la batalla espiritual. Si el enemigo te rodea por la noche, dice, que tu primera defensa sea la oración que María nos dio. Hay otra razón por la que este hábito nocturno es tan importante. Recupera el ritmo del tiempo para Dios. El último acto del día, lo último que toca nuestra mano, se vuelve sagrado. Es una forma de decir: incluso en la intimidad de la noche, mi vida pertenece al cielo. Algunos preguntan por qué no simplemente rezar y dejar las cuentas a un lado. El Papa León responde con claridad: porque nuestros cuerpos también recuerdan. Cuando tu mano encuentra el rosario antes de dormir, ese momento se convierte en catequesis, no en tu forma memoria. Graba la santidad no solo en la mente, sino en el músculo. Esto no es poca cosa. Es una homilía silenciosa que predicas a tu propia alma noche tras noche. En la visión del Papa León, esta práctica no está reservada a monjes ni a místicos. Es para la madre cansada, el adolescente en lucha, el anciano solitario. Todos los que batallan en la oscuridad están invitados a esta fortaleza oculta. Todos los que desean dormirse no con miedo, sino en paz. Habla especialmente a los jóvenes. En un mundo lleno de alarmas y ruido interminable, el silencio no está vacío, es sagrado. Coloca el rosario cerca de tu descanso y hallarás la paz que el mundo no puede dar. El rosario es una forma de oración que no solo habla, también escucha. En su ritmo abre un camino para que el Espíritu Santo entre en las grietas de nuestra vida interior. Por la noche, esas grietas a menudo se amplían. Por eso el Papa exhorta: no te vayas a dormir sin defensa. Él ha descrito el rosario como la armadura para la guerra silenciosa.
protege no por agresión, sino por entrega, no a través de la dominación, sino mediante la devoción. María guía a quienes confían en ella hacia su Hijo, y su Hijo los lleva a la victoria. Cuando se le preguntó cómo luchar contra el enemigo invisible, el Papa León dijo: empieza con lo visible, empieza con un acto pequeño, empieza haciendo espacio en tu almohada para la Reina del Cielo. En un mundo que nos enseña a llevar el móvil a la cama, Él nos enseña a llevar las cuentas. Y esa sustitución no es solo práctica, es profética. Por eso el Papa León insiste en que colocar el rosario bajo la almohada no es un hábito para inspirar nostalgia. Es un acto profético para la Iglesia de hoy. Es un rechazo a dejar que la noche pertenezca al miedo. Es un acto de resistencia contra la desesperación. Y en ese gesto humilde nos unimos a las generaciones que vinieron antes que nosotros. El Papa León afirma lo que los fieles siempre supieron: un hijo de María nunca duerme solo. Colocar el rosario bajo la almohada es más que un gesto de fe. Es una invitación para que María permanezca cerca durante las largas horas de la noche. El Papa León XIV enseña que la devoción a la Virgen María no es sentimental, es estratégica. En la oscuridad, cuando nuestras defensas se debilitan y la soledad se profundiza, lo que nos sostiene es el amor de una madre que no duerme. Es María quien, con vigilancia silenciosa, se mantiene junto a las camas de sus hijos. En sus enseñanzas, el Papa León revela que invitarla a través del rosario es acoger su cuidado materno en las horas más profundas de vulnerabilidad. Así como un niño busca la cercanía de un padre en la noche, el alma cristiana encuentra paz bajo el manto de María. Un momento profundamente conmovedor en la vida del Padre Pío es abrazado por el Papa León como símbolo de lo que la Iglesia debe recordar. Cuando Pío yacía herido tras un ataque demoníaco y se encontró una almohada colocada bajo su cabeza, dijo: la Madonna lo hizo. El Papa León llama a esta imagen una realidad espiritual, no un milagro privado, sino una verdad pública. María protege a sus hijos, incluso cuando nadie más ve. Esta vigilancia materna se repite cada vez que colocamos el rosario cerca de nuestra cabeza. Se convierte en un mensaje al cielo: quédate conmigo, Madre, durante la noche. El Papa insiste en que tal intimidad no está reservada a los místicos. Es la herencia legítima de todo corazón bautizado. Esto nos lleva a una verdad profunda. El rosario bajo la almohada expresa nuestra confianza en la intercesión de María. No estamos solos en la lucha de la vida. La Reina del Cielo vigila, guía y nos ayuda a luchar batallas que no podemos enfrentar solos. Confiarse a ella cada noche es caminar con los santos. El Papa León nos recuerda que la Iglesia siempre ha encontrado fuerza bajo la mirada de María, al pie de la cruz, en el sepulcro y en la agonía silenciosa de cada noche de creyente. Él habla con ternura. Si despiertas con miedo, busca las cuentas. Si no puedes rezar, deja que el rosario rece por ti. Esto no es una metáfora, es instrucción espiritual, porque la repetición del rosario, incluso en silencio, atrae el alma hacia la comunión. Y María, llena de gracia, responde, como toda madre amorosa, con presencia. El Papa León reflexiona sobre los títulos marianos tradicionales, no como poesía, sino como realidad. Ella es el refugio de los pecadores, el consuelo de los afligidos y el auxilio de los cristianos. Estos títulos no son adornos antiguos, son verdades activas. Y cuando el rosario está bajo tu cabeza, literalmente estás descansando sobre las promesas de su cuidado materno. No es casualidad que los santos de todas las épocas, incluso aquellos cargados de sufrimiento o en la oscuridad de la guerra espiritual, se aferraran al rosario como a un salvavidas. El Papa describe esto como un hilo visible hacia lo invisible. Las cuentas que sostenemos se convierten en cuerdas que nos levantan del desespero.
Son recordatorios de que María nunca está lejos. La belleza de esta devoción reside en su sencillez. Nada extravagante, sin largas ceremonias. Solo el acto humilde de colocar una cadena de cuentas donde reposa la mente y se ralentiza el corazón. Y en este pequeño gesto, el cielo desciende. Por eso el Papa León anima a las familias a recuperar este hábito antiguo. No solo los ancianos o religiosos, sino cada hogar, cada dormitorio. El rosario junto a la almohada de un niño. El rosario en la mano del ansioso. El rosario listo para el padre envejecido. De esta forma, dice él, la familia se convierte en una fortaleza de la paz de María. También insta a los sacerdotes y líderes espirituales a enseñar esto con claridad, que María y la devoción no son opcionales, son un don que debe abrazarse, especialmente de noche cuando los miedos ocultos se elevan, cuando los recuerdos atormentan, cuando el alma se agita. El rosario se convierte en la respuesta de María. Estoy contigo. Una de las reflexiones conmovedoras del Papa León nos invita a ver el sueño mismo como una entrega espiritual. Cerramos los ojos, vulnerables. Y en ese momento la Iglesia nos invita a caer en los brazos de María, que nunca cierra los suyos. Ella vela con amor de madre, intercede con poder de reina, y espera para guiarnos siempre a Cristo. Recuerda las palabras que una vez dirigió a una hija espiritual. Ama a Nuestra Señora, haz que la amen, reza siempre el rosario. Pero el Papa León añade, no solo lo reces. Vive con Él, duerme con Él, confía en Él. Hay una sacramentalidad oculta en el acto de cercanía física. María, que una vez sostuvo a Cristo en sus brazos, ahora nos sostiene a nosotros a través de estas cuentas. Las mismas manos que acunaron al Salvador ahora alcanzan a través del rosario para proteger a su Iglesia. Y en la quietud de la noche, esta protección se vuelve más que poética. El Papa León ha dicho, no hay silencio donde hay oración, y no hay soledad donde María está cerca. Por eso el rosario no se coloca en un estante, sino bajo la almohada, donde su presencia se siente más de cerca. Incluso cuando el corazón no puede hablar, la mano puede alcanzar. Incluso cuando el sueño vence a los labios, el rosario permanece como testigo. Y María, siempre atenta, recibe lo que no podemos terminar. Esto es lo que significa confiar en su intercesión. Al mundo moderno, el Papa León dice, vuelve al rosario, no solo en tus problemas, sino también en tu descanso. Vuelve al abrazo de la madre que nunca olvida a sus hijos. Hay una revolución silenciosa que comienza cuando una persona adopta el rosario. No solo como una oración que recitar, sino como una presencia con la que vivir. El Papa León XIV describe esta transformación no como un milagro repentino, sino como una conversión constante del corazón. Una cuenta a la vez, una noche a la vez, una alma a la vez. Nos invita a considerar lo que ocurre con el paso de las semanas, meses y años, cuando el rosario se convierte en parte de nuestro descanso. No solo sostenido, sino atesorado. No simplemente colocado bajo la almohada como rutina, sino como parte de lo que somos. Ese hábito, enseña, forma el alma como el agua talla la piedra. No con ruido, sino con constancia. Hay una razón por la que el Papa León conecta con frecuencia el rosario con la formación de los santos. Porque la santidad nunca es accidental. Se forja con hábito. Y pocos hábitos son tan poderosos, tan accesibles o tan subestimados como rezar el rosario cada día y dormir con él cerca. Se apoya en el testimonio de quienes vivieron plenamente esta verdad. El Padre Pío, cuya vida diaria estaba empapada en oración, llevaba el rosario en las manos, alrededor del brazo, bajo la almohada. Pero el Papa León ve más que una devoción piadosa en esto.
Ve formación. Un alma transformada por la intimidad repetitiva con los misterios de Cristo y la mirada de María. Es aquí donde el Santo Padre ofrece una enseñanza vital. El rosario no solo nos lleva a Dios, forma el alma para caminar con Él. Por eso alienta a los católicos a replantearse su visión sobre la repetición. En el pensamiento moderno, la repetición suele verse como seca o vacía. Pero el Papa León insiste en que es santa. Es el ritmo con el que Dios nos moldea. Así como el sol sale y se pone. Así como la Iglesia reza la liturgia de las horas. La repetición del rosario es una cadencia sagrada del espíritu. Y en esta práctica diaria, especialmente cuando se abraza en el silencio de la noche, el alma empieza a crecer, no con fuegos artificiales, sino con raíces. El Papa León enseña que las virtudes necesarias para la santidad rara vez nacen en momentos de inspiración. Se construyen en la perseverancia. El rosario es una fragua donde se templa la paciencia. Se estira la resistencia. Se profundiza la humildad y se purifica la fe. Señala a Jesús y a María no solo como figuras a admirar, sino como modelos a imitar. Cada misterio del rosario es una lección de vida santa. Desde la Anunciación hasta la coronación recorremos la historia de la salvación no como observadores, sino como participantes. Y al hacerlo, el Evangelio se convierte en músculo y memoria en nuestras vidas. Un fruto poderoso de esta devoción, destaca el Papa León, es la estabilidad interior. En un mundo dominado por la ansiedad y la distracción, el rosario provee un ancla. Ralentiza los pensamientos acelerados. Estabiliza el corazón vacilante. Da lenguaje al clamor del alma e invita al cielo a responder. Desafía a los fieles. Inténtalo por 30 días. Reza con el rosario en la mano cada noche. Déjalo descansar bajo tu almohada y verás que algo comienza a cambiar. No externamente, sino internamente. Surge una paz. Llega una claridad. No todos los problemas desaparecen, pero el alma se fortalece para enfrentarlos. Esta es la transformación que el Papa anhela. No simplemente católicos que conocen oraciones, sino discípulos formados por la oración. Y el rosario, dice, es una de las herramientas más efectivas que el cielo ha dado para esa formación. También nos recuerda que este no es un camino individual. Cada rosario nos conecta con una gran nube de testigos. Los santos, los fieles difuntos, la Iglesia en todo el mundo. Cuando tomamos las cuentas, no rezamos solos, rezamos con y por otros. Esta comunión profunda se hace particularmente evidente en la oscuridad de la noche. Mientras millones descansan, algunos se levantan a orar. Algunos susurran Ave Marías en habitaciones de hospital. Otros aprietan su rosario entre lágrimas. Y en esa comunión invisible, todos somos atraídos al misterio del amor que une a la Iglesia. El Papa León también se dirige a quienes se sienten débiles en la oración. No tienes que ser elocuente. No necesitas que sentirte espiritual. Solo toma las cuentas. Comienza. Dios hace el resto. Este tono pastoral es una marca distintiva de su enseñanza. Firme en la verdad. Amable en el enfoque. Porque el objetivo no es la perfección, sino la presencia. No el rendimiento, sino el amor. Y el amor crece con el regreso. Cada vez que volvemos al rosario, volvemos al corazón de María y a las llagas de Cristo. Se nos recuerda que no estamos solos, ni abandonados, ni olvidados. El Papa ofrece una idea más que hace eco a los padres de la Iglesia. Lo que hacemos con el cuerpo forma el alma. Acostarse con el rosario puede parecer simple, pero es encarnacional. Somos cuerpo y espíritu. Y lo que tocamos, lo interiorizamos. Si dormimos con la oración cerca,
despertamos con la paz cerca. Por eso el Papa León llama a una renovación de la devoción mariana. No solo en la liturgia, sino en el hábito personal. Invita a las parroquias a enseñar de nuevo el rosario. No solo a los niños, sino también a los adultos que nunca lo aprendieron bien. Insta a que los hogares se conviertan en lugares donde la devoción sea natural, visible y amada. Ha dicho con convicción que no debemos esperar a la persecución para tomarnos en serio nuestra fe. Comienza esta noche. Comienza con el rosario. Comienza con María. Si el rosario tiene poder para moldear la eternidad, también tiene poder para reconstruir una vida en ruinas. El Papa León XIV habla a menudo de un hombre que lo demuestra sin lugar a dudas: el beato Bartolo Longo. Antaño escéptico y esclavo de la oscuridad espiritual, se convirtió en portador de la luz de la devoción mariana y fundador de uno de los santuarios más importantes de la cristiandad. Su historia no solo es inspiradora, es profética, y el Papa León ve en ella un mensaje para nuestro tiempo. Nacido en 1831, Bartolo Longo fue criado en la fe católica, pero se alejó mucho durante su juventud. Mientras estudiaba Derecho en Nápoles, se sumergió en ideologías anticristianas, participó en rituales ocultistas, se proclamó sacerdote de Satanás y cayó en la desesperación mental y emocional. La depresión lo venció. Estuvo cerca de quitarse la vida, pero Dios no había terminado con él. A través del testimonio de un amigo y la guía de un sacerdote dominico, Bartolo regresó a la confesión. Fue allí, temblando, donde escuchó las palabras de la misericordia. Pero fue el rosario lo que comenzó a restaurar su alma. Lentamente, con dolor y gran resistencia, empezó a rezar nuevamente el Ave María. Lo que antes le parecía una tontería, se convirtió en la escalera que lo sacó del abismo. Él solía decir, cuando todo se derrumba, el rosario todavía construye. Bartolo lo vivió en carne propia. María, suave y firme, lo atrajo desde el borde. No le pidió perfección, solo le pidió confianza. Y Bartolo le dio todo. Esa entrega se convirtió en misión. Se trasladó a Pompeya, por entonces un pueblo pobre y espiritualmente descuidado. Allí encontró a personas afligidas, no solo por la pobreza, sino por la ignorancia y la superstición. Vio lo que él mismo había sido. Y entonces comenzó donde él mismo había empezado, dándoles el rosario. Reparó una iglesia en ruinas, reunió a los lugareños, les enseñó a rezar y los milagros siguieron. Sanaciones del corazón, conversiones de familias y el florecimiento de la fe a la sombra de antiguas ruinas. Con cada rosario entregado, la esperanza regresaba. El fruto de este movimiento se convertiría en uno de los grandes sitios marianos de la iglesia, el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Construido con ofrendas y fe, fue un refugio para los olvidados y los pobres. El Papa León lo llama una catedral esculpida a partir del arrepentimiento y la devoción. En el interior del santuario, la imagen central muestra a María entregando el rosario a Santo Domingo y a Santa Catalina de Siena. Pero el Papa León ve más. Ve a María entregando el rosario a toda la iglesia. Y Bartolo, antaño un alma caída, es el primero en arrodillarse y recibirlo de nuevo. Bartolo dedicó el resto de su vida a difundir el rosario. Escribió novenas, publicó folletos y organizó grandes recitaciones públicas. Fundó orfanatos, escuelas y obras de caridad, todas enraizadas en la espiritualidad mariana. También compuso la famosa súplica a la Reina del Santo Rosario, aún rezada cada año por miles de peregrinos. Para el Papa León esto es más que un legado. Es un modelo. Insta a la Iglesia a mirar lo que un pecador totalmente entregado a María puede llegar a ser.
Bartolo Longo se convirtió, en palabras del Papa, en un constructor de paz porque primero se convirtió en discípulo de la oración. Destaca un detalle que a menudo se olvida. Bartolo Longo era un laico. No era sacerdote ni obispo. No era rico, pero estaba poseído por una verdad: que María siempre conduce a Jesús y el rosario es el hilo que ella nos da para seguirla. Esta verdad, cree el Papa León, debe animar de nuevo a la Iglesia. En un mundo donde muchos han caído lejos, donde reina la confusión y crece el hambre espiritual, necesitamos apóstoles como Longo, heridos, redimidos y ardientes, por dar a María a los demás. Invita especialmente a los jóvenes a ver a Longo, no como un santo lejano, sino como un modelo para su generación. No necesitas ser perfecto para comenzar, dice, pero sí necesitas comenzar. El Santo Padre llama a todo católico a convertirse en sembrador del rosario, ya sea enseñando a un niño, rezando con un enfermo o colocándolo bajo la almohada cada noche. Participamos en el triunfo silencioso de Nuestra Señora. El Papa León añade que la vida de Longo muestra lo que ocurre cuando el rosario pasa de nuestros labios a nuestro estilo de vida. Sana, santifica, restaura y construye. No deja el mundo como está, lo rehace a imagen del cielo. En el santuario de Pompeya, peregrinos de todo el mundo llevan su quebranto. Llegan con dudas, heridas, súplicas y se marchan con el mismo regalo que salvó a Bartolo: el amor de una madre ofrecido a través de las cuentas de la oración. Por eso el Papa León repite tan a menudo: no necesitamos inventar nuevas armas. El cielo ya nos dio una. El rosario simple y silencioso ha sobrevivido a imperios. Ha conquistado corazones y a través de hombres como Bartolo Longo continúa haciéndolo. En el silencio del acercamiento a la muerte, cuando todas las voces callan y toda fuerza se desvanece, ¿qué permanece en las manos de un santo? Para el Papa León XIV, la respuesta es clara y profundamente conmovedora: el rosario. Las mismas cuentas que acompañaron sus primeras oraciones, sus devociones diarias, sus momentos de lucha, se convierten ahora en su ancla final al pasar a los brazos de Dios. Esto no es sentimentalismo, es claridad espiritual. El Papa León reflexiona profundamente sobre las últimas horas del Padre Pío, no para idolatrar, sino para instruir. Mientras el fraile capuchino se acercaba a la muerte, susurró una sola petición a quienes lo rodeaban: «Dadme mi arma». Y en su hábito no encontraron una espada ni un libro, sino su rosario. El Papa León ve en esto una imagen luminosa de lo que toda alma cristiana debe anhelar: morir con María cerca, aferrado a los misterios de Cristo, dejando que el último aliento lleve un susurro de oración. Nos invita a pensar seriamente: ¿qué queremos sostener cuando termine la vida? ¿Qué símbolos mantenemos más cerca? ¿Qué objetos? ¿Qué hábitos? ¿Qué oraciones definen los capítulos finales de nuestro viaje terrenal? El Papa enseña que dormir con el rosario no es preparación para soñar, es entrenamiento para la muerte. Una muerte santa no se improvisa, se construye cuenta a cuenta, noche tras noche, mientras confiamos nuestra alma a María, que una vez acunó a Jesús y ahora acuna a sus hijos. Reposar sobre el rosario es reposar en la entrega, y esa es la esencia de la santidad. El Papa León insiste en que el rosario debe volver no solo a nuestras liturgias, sino a nuestros lechos de muerte. No debe ser olvidado en cajones, ni perdido en cajas, sino hallado en nuestras manos y corazones. Cuando nuestras voces ya no puedan recitar, que nuestros dedos aún recorran las decenas. Cuando la memoria falle, que permanezca el hábito. Cuando surja el miedo,
que María responda. Él comparte esta imagen. La almohada de un cristiano moribundo no está vacía. Está llena de gracia cuando el rosario yace debajo, porque en ese momento no estamos abandonados. Estamos acompañados. El cielo se acerca a través de Ave María, y el alma vuelve a escuchar. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Lo que el Papa León enfatiza es que la muerte no cambia nuestra identidad. Si fuimos marianos en vida, lo seremos en la muerte. Si el rosario fue nuestro compañero en la fatiga y la preocupación, será nuestro amigo en la entrega final. Y por eso llama a la Iglesia a revivir esta devoción, no meramente como preparación para la muerte, sino como camino hacia la resurrección. El Papa recuerda cómo el Padre Pío, incluso en su enfermedad, aún extendía la mano para alcanzar las cuentas. Su mayor tristeza, confió una vez, era no poder rezar ni un solo Ave María cuando estaba demasiado débil. No era culpa, era hambre. El tipo de hambre santa que solo conocen aquellos en profunda comunión. El Papa León nos invita a rezar, no por miedo, sino por amor. Amor a María, amor a Cristo, amor a la paz que el mundo no puede dar. Y cuando ese amor se vive cada día, el rosario deja de sentirse como una obligación. Se convierte en oxígeno. Se convierte en la forma en que el alma respira, en que descansa, en que regresa a Dios. Nos dice que el rosario tiene el poder de calmar nuestros últimos temores, de iluminar el camino, de ayudarnos a decir adiós, no con desesperación, sino con esperanza. El Papa León señala la tradición de colocar un rosario en las manos del difunto. No lo ve solo como un símbolo, lo ve como profecía. Porque las manos que sostuvieron a Cristo en vida, ahora se aferran a su madre en la muerte. Aquella que nos condujo al altar, ahora nos guía hacia la eternidad. Al final, el Papa nos pide imaginar nuestra última noche. ¿Estaremos preparados? ¿Habrán aprendido nuestros hijos a dormir con la oración cerca? ¿Habremos dejado un testimonio o solo palabras? Cierra con una última exhortación. Que el último sonido de tu día sea el susurro del rosario. Y cuando llegue la hora, que María tome tu mano. Si este mensaje ha profundizado tu fe o ha traído claridad a tu camino espiritual, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Ayúdanos a difundir las enseñanzas del Santo Papa León el XIV a más almas que buscan luz y verdad.